Advertencia. En el siguiente episodio estaremos hablando una cantidad industrial de paja. Si usted logra conseguir varios contenedores lo suficientemente grandes, podrá recolectar la cantidad de paja necesaria como para adecuar un establo de 3 hectáreas, pero con animales y todo. Este es un episodio especial. Estaremos solo abordando temas conspiranoicos. Bienvenidos a la Sabiduría Chombal. Disfruten. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están los muñecos y las muñecas chombales? Si alguien aquí me dice que no está bien, le voy a pedir que automáticamente quite este podcast, porque aquí... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Y todos los que estamos escuchando esto en este momento, comprendemos que con el solo hecho de tener un techo, comida y salud, estamos bien. Porque todo lo demás es ganancia. O sea que si tú tienes más que eso, estás de puta madre. ¿Qué es esa vaina de que... Como no tengo dinero, ando como pues medio maluco, brother. Tú eres loco. Tú sabes cuánta gente se murió ayer. Y tenían planes para hoy, pero hoy ya no están. Así que mientras estemos aquí con vida y salud, estamos bien. A mí nunca me vas a escuchar diciendo que estoy mal, ando aquí jodido, tú sabes, más o menos en la lucha. ¿Sabes por qué? Porque la palabra tiene poder. O sea que esa frase puede sonar como un refrán bíblico sin sentido, ¿no? Pero te sorprenderás de lo real que es. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando tú hablas o expresas en forma de palabras tu situación, eso genera una sensación. Quieras o no, un estado emocional. Y el universo, tu yo superior, tu yo cuántico, Dios, o como le quieras llamar, porque todos somos parte de lo mismo, eso sí lo entiende. O sea que la fuente original de la que tú formas parte no habla español. Bueno, en verdad no habla ningún idioma, no entiende palabras. Entiende emociones, o sea, vibraciones que son generadas por tu estado emocional. Y si tú vibras bajo, o sea, depresión, miedo, tristeza, estrés, envidia, etc., al universo no le queda de otra que mandarte más de eso, más de lo mismo. Mira, te lo voy a poner del siguiente modo, para que los que tienen menor poder de entendimiento, no te sientas mal si no has entendido, que para eso estoy aquí. Yo siempre estoy tratando de explicar las cosas de manera fácil de entender. Mira, la vida funciona exactamente como un espejo, pero a diferencia del espejo no con imágenes, sino con emociones. La vida te manda de regreso las cosas que son equivalentes a tu estado vibracional. Por ejemplo, si tú le sonríes a un espejo, ¿qué es lo que vas a ver en él? Te vas a ver sonriendo. Pero si al verte en el espejo pones una cara de culo y empiezas a decir que... eres una basura de persona, que no te mereces nada en la vida, que todo te sale mal y nunca te pasa nada bueno. Bueno, por ahí mismo verás cómo te botan del trabajo, te caes y te rompes algo, empiezas a tener problemas de todo tipo. O sea que yo no estoy diciendo que una individual de esas no te pueda pasar. Lo que estoy diciendo es que empiezas a tener una tras otra. Cuando tú consideras que nada puede salir peor, créeme que siempre las cosas pueden salir peor. Por eso ves que cuando tienes un problema tras otro y te preguntas, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Será que estoy pasando por una mala racha? A todos nos ha pasado eso. Eso es porque estás reaccionando de forma negativa a las cosas que te han pasado. Y la vida dice, bueno, yo no entiendo lo que está diciendo el muñeco pero veo que tiene como miedo, como odio, como rencor, etc. Voy a mandarle más de eso para que siga así. Por eso has escuchado el dicho dentro de la gente religiosa que dice que Dios conoce tu corazón. Bueno, es eso. En el momento que comiences a reaccionar diferente o cambies tu estado de ánimo, te empieza a ir mejor. O sea, esa información que le acabo de dar al que no la conocía más adelante me lo va a agradecer. Y desde ya le digo de nada. O sea, yo no sé si tú piensas que los dichos fueron dichos solos por decirlos, valgan todas las redundancias. Ese fue mi tutorial de cómo salir de los periodos negativos, aka malas rachas. Y en ese caso aplicaría el dicho que dijo Gandhi. Yo creo que fue Gandhi que dijo esa vaina. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. O no sé si dijo fue... si quieres que el mundo cambie, cambia tú primero. Una de esas dos. Gandhi huevón no era. El compa sabía de lo que estaba hablando. Y si no crees nada de lo que digo, sigue negativo. Total, a mí me vale mucha ver. Y ya, yo creo que hasta aquí la habladera de paja para la intro. Yo puedo seguir hablando pendejadas si quieres, pero como ya sabes, es hora de empezar el episodio. Además que ya sabes que soy un experto hablador de paja, o sea que durante el episodio también puedo seguir hablando mi poco de huevonada. Pero nada, por lo menos es paja interesante. Pues, no sé. Bueno, ya. Muñecos y muñecas, bienvenidos a un episodio especial. ¿Y por qué especial? Porque, no sé, me gustó el asunto de tocar temas conspiranoicos. A pesar de no ser mi temática principal aquí en la plataforma, hoy voy a presentar una versión diferente. Espera, creo que tengo la promo por acá. No es... Sí, aquí está. Estás escuchando Wake the fuck up! Sabiduría Chombal, la edición conspiranoica.
Me quedó de puta madre. Bien, en este episodio vamos a hablar de las abducciones. Espérate, déjame meterle el flow. Abducciones extraterrestres. Ok, vamos. Mucha gente, y cuando digo mucha gente, hablo de mucha gente, han reportado ser abducidos por seres no humanos. Relatan haber subido a naves en contra de su voluntad y reportan haber sido objetos de experimentos. Ahora, el mundo científico descarta el fenómeno como diciendo que estas personas sufren de algo llamado parálisis del sueño, que básicamente consiste en un trastorno ocasionado por un episodio de pánico y angustia en donde la persona está despierta y está consciente de lo que está sucediendo, pero no puede moverse. O sea que el pánico las paraliza por completo. Y el mundo científico tradicional alega que la parte de los seres de otro mundo son simplemente una alucinación, porque alegan que el cerebro está despierto pero el cuerpo todavía no. Y por eso esas personas no pueden reaccionar a la amenaza. Para mí esa explicación me funcionaría si miles y miles de personas no reportaran a los mismos seres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, si todo el mundo sueña con los mismos seres, ya para mí no me funciona el tema de la alucinación. Todo el mundo no puede estar alucinando lo mismo. Ahora, claro, la comunidad científica dice que el motivo por el que todo el mundo alucina con el mismo tipo de seres es por culpa de Hollywood. O sea que como el clásico extraterrestre descrito en las películas son los enanitos cabezones con los ojos almendrados grandes, entonces el subconsciente colectivo se puso de acuerdo para alucinar con los mismos seres. O sea, eso es para que veas hasta dónde la comunidad científica es capaz de hablar mierda. La comunidad científica da buenas explicaciones para muchas cosas, como por ejemplo, Alexa, ¿por qué un globo lleno de helio tiende a subir y uno con oxígeno se cae? Eso es porque el helio es un gas más liviano que el oxígeno. ¿Ves? Perfecto, totalmente cierto. Pero, por el otro lado, Alexa, ¿qué son los entes multidimensionales? No tengo respuesta para esa pregunta. Quizás debas buscar una respuesta en el mundo místico. ¿Ves? Hay absolutamente ni ver. Se nota que depende de Google. La siguiente historia no tiene nada que ver. Esto está igualito a la inteligencia artificial cuando le preguntas por la candidata a presidente acá en Estados Unidos. Te da 27,000 razones para votar por ella, pero pregúntale por el otro compa. No, yo no te puedo responder eso porque yo no estoy autorizada para hablar de política. Ok, pero pregúntale por qué no deberías votar por el otro candidato. No deberías votar por ese candidato porque le va a acabar con la libertad de expresión, ya que es un dictador asqueroso que no sabe lo que está haciendo y además odia a las mujeres, es homofóbico y no le gusta absolutamente nada que te trate. O sea, la gente que programa la inteligencia artificial ya ni siquiera disimula. Bueno, pero ya me salí del tema. Volviendo acá. Ok, estábamos hablando de la explicación que daba la ciencia al fenómeno de las abducciones ejecutadas por seres que son descritos iguales por los abducidos. Así, pequeños cabezones, de ojos grandes, etc. Y según la comunidad científica, eso es consecuencia del típico alienígena descrito por Hollywood. Sí, todo bien, pero tampoco me funciona esa explicación porque esto viene pasando desde 1961, creo, por lo menos el primer caso que fue tomado en serio que sucedió en New Hampshire. A la pareja Hill, Barney y Betty Hill. Y en ese tiempo, en 1961, no aparecían en las películas de Hollywood seres con esa descripción. O sea que si tú ves la película original de la Guerra de las Galaxias en 1977, creo que fue la primera, con todo el presupuesto de Hollywood, los extraterrestres seguían siendo manes con un disfraz. O sea, horribles. Después entraron en la época de los títeres, de los mopeds y eso, por eso que apareció Jabba the Hutt y Yoda y ese poco de muñecos. Y esta pareja fue abducida 16 años antes y dio una descripción totalmente distinta a la que Hollywood presentaba. Bien, ya dicho esto, y descartando a Hollywood y las explicaciones pendejas científicas, los seres en mención en el 90% de las veces son los grises, cuyo origen se dice ser de la constelación Zeta Reticuli. Lo que sabemos en el mundo de las conspiraciones es que estos seres no son entes comunes y corrientes, como lo fuera un ser humano encarnado con alma, puntos energéticos, chakras, etc. Estos seres son robots biológicos, o sea, entes biológicos que operan con inteligencia artificial y con una estructura funcional tipo colmena. Entonces, dependiendo de la raza para la que trabajen, pueden ser de naturaleza buena o mala, como todo en el universo, la dualidad. Pero lo que se dice es que usualmente los que hacen trabajos aquí en este planeta son de naturaleza mala, porque trabajan para otros seres o entes interdimensionales, o si prefieres llamarles seres inorgánicos que tienen el control de nuestro planeta. No sé si quieres llamarle draconianos o reptiles no sé, lo que la Biblia comúnmente llama demonios. Sí debo dejarles claro que no todas las abducciones son hechas por seres malos, también hay abducciones positivas, en donde por cierto la vida del abducido cambia por completo y para bien, pero las positivas no son llevadas a cabo por los enanitos cabezones,
normales, grises en su mayoría, son llevadas por otras especies. Y muy importante, según las víctimas, bueno, si podemos llamarle así en esos casos, son voluntarias, o sea, con el consentimiento de la víctima, no son forzadas. Y tampoco son para extraer óvulos o material genético como les voy a explicar en un momento. O sea, no para experimentar, sino más bien para mostrarle cosas como otros mundos, información desconocida o el futuro de la línea de tiempo en la que habitan. Porque como ya les comenté, existen varios futuros, el futuro se está escribiendo constantemente e influyen factores como decisiones, la conciencia colectiva y un poco de vainas más que no vamos a explicar aquí porque en realidad este podcast no se trata de eso. Se trata de las abducciones negativas, así que volvamos a las negativas, volvamos acá. Volvamos acá. Ok, ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo nos abducen? Bueno, aquí tenemos varias razones que se debaten entre las personas que estudian este fenómeno. O sea que aquí yo no estoy hablando ya de los científicos que no tienen ni puta idea de lo que están diciendo. Y como no tienen idea de lo que están hablando, tratan de dar explicaciones científicas que no cuadran. Para que las personas que se conforman con cualquier explicación digan, bueno, si él es científico, él sabe lo que está diciendo. No, yo aquí estoy hablando de la gente que estudia el fenómeno a fondo de verdad y que han analizado miles de casos de abducciones. Bueno, hay varias razones, pero hay dos que son de carácter experimental. La primera dice que ellos son los humanos del futuro, o sea, nosotros, mucho más adelante en una línea temporal en donde perdieron la conexión divina. Por ende, la segunda, que tiene todo que ver, es que sugiere que están tratando de replicar el alma humana, clonarla, para así lograr una especie de híbrido a través de experimentos genéticos, o sea, embarazos que manejan una combinación de ambas especies a ver si logran un producto que contenga un alma humana. O sea que en ambos casos están interesados en el alma, no en la biología nuestra. Y bueno, como ellos operan fuera del espacio-tiempo de que nosotros conocemos en la 3D, por eso entonces encuentras que los abducidos reportan tener tiempo perdido o que recuerdan los eventos como si fuera un sueño, etc. Y muchas veces esos mismos abducidos, cuando van al médico, les encuentran implantes y vainas que no tienen ni idea de dónde salieron. O sea que así mismo como nosotros le ponemos un transmisor a una ballena, un oso, un tiburón o algo para saber dónde se encuentra en cada momento, bueno, más o menos el equivalente a eso. Hay una tercera razón o teoría que manejan los que estudian esto que dice que en el caso de cuando estos seres trabajan para otras especies, o sea, las que no son las satánicas locales, también están interesados en el alma porque aparentemente muchos de nosotros estuvimos encarnados en otra biología que no es de este mundo. Y escucha bien esto, en esos casos por lo general esas personas que son abducidas son del tipo de sangre O negativo. Aparentemente si tu tipo de sangre es O negativo, es muy posible que tengas linaje no terrestre. O sea que tú encarnaste como ser humano aquí en la Tierra, pero la única diferencia biológica o condición que deja indicios de que no eres 100% de aquí es tu tipo sanguíneo. Solo para que tengas una idea de lo raro que es este tipo sanguíneo, la mayoría de los humanos portan sangre O positivo. Y bueno, después viene toda la gente del A y AB, tanto positivo como negativo. Pero solo el 7% de la población humana en el planeta es O negativo. Y ese 7% le puede donar sangre al 100% de la población. O sea, por eso a las personas con el tipaje O negativo se les llaman donantes universales. Estás escuchando Wake the fuck up! Sabiduría Chombal, La edición conspiranoica. Ok, ahora les voy a hablar de otra teoría de conspiración que a mi parecer conecta en su totalidad con las abducciones. En esta teoría nos tenemos que ir al país del norte, específicamente a un pueblo llamado Roswell. Roswell es un pueblo desértico que queda en Nuevo México en donde se accidentó una nave extraterrestre que de ahí nace toda la conspiración del Área 51. Eso queda en el sur del estado de Nevada. Entonces en Roswell nos marearon con el cuento de que lo que habían capturado era un globo meteorológico. O sea, la cagaron porque primero publicaron la verdad y después alguien como que dijo, no, ¿qué hacen? ¿Cómo van a publicar eso? Digan que fue un globo. Porque obviamente no querían que la gente de la Unión Soviética se enterara del incidente. Ok, mira esto. Roswell fue en 1947. El Área 51 empezó a operar en 1955, o sea, 8 años después. Que bueno, paralelo a eso estaban las instalaciones del S, que fue donde trabajó Bob Lazar, que después dijo un poco de vaina que no tenía por qué decirnos. Pero bueno, eso fue en los años 80, 89 creo. Todavía estamos hablando de los años 50. Entonces, en 1947, el mismo año del incidente de Roswell, comienza la Guerra Fría con la Unión Soviética.
Eso fue bajo la administración del presidente Truman. Y el mismo año que empieza a operar el Área 51, el presidente de turno era un compa que se llamaba Dwight Eisenhower. Casualmente, el mismo compa que se dice que al entrar en contacto con estos seres negoció tecnología para joder a la Unión Soviética. Por cierto, existen fotos de Eisenhower y videos de él caminando con los extraterrestres. Que luego alguien, obviamente, o algún vocero del país del norte dijo, no, esas son fotos truqueadas que hizo la gente para... Ajá, sí, cómo no. Y otra cosa, al sol de hoy, una de las nietas de ese presidente, Laura, porque hay varias, hay otras, pero yo hablo de Laura Eisenhower, de la que Google no habla mucho. Al sol de hoy, ella ha escrito varios libros sobre el tema extraterrestre, investiguen, y ella sí habla claro y está muy bien educada en el tema. ¿Por qué será? Entonces, ¿cuál era el negocio de Eisenhower con estos seres? Dame tecnología para yo joder a la Unión Soviética y a cambio yo te voy a dejar que tú puedas abducir seres humanos para tus propósitos experimentales. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero la parte del intercambio tecnológico sí tiene sentido por lo de la Guerra Fría, pero la parte de darles permiso, o como quien dice, no joderlos para que ellos puedan llevar a cabo su misión de abducir, como que no. O sea, si ellos tienen tanta tecnología, ¿qué permiso tienen que pedir para hacer lo que les da la gana? Porque estoy asumiendo que existe una línea de pensamiento entre la gente que no cree en estas cosas que contempla el hecho de que si tú como especie inteligente que viene de otra parte del universo tuviste la capacidad de llegar hasta acá, nosotros los humanos cavernícolas no tenemos nada que te pueda detener. Si tú estás en esa línea de pensamiento, quiero que sepas que estás equivocado. Por dos cosas. Primero, que cuando dices hasta acá, estás asumiendo que hay distancias ridículas de años luz del punto A al punto B en el cosmos. Y eso estaría bastante equivocado porque la forma de viajar en el cosmos no tiene nada que ver con las distancias. Tiene que ver con dimensiones, portales y agujeros, puras vainas que no tienen nada que ver con distancia. O sea que puedes llegar del punto A al punto B de una. El tiempo y la distancia no son una vaina cuando dominas la física cuántica. El tiempo y la distancia solamente es una vaina en tercera dimensión para nosotros. Para ellos, Ok, y lo segundo es, por si no lo sabías, la Fuerza Aérea del país en mención por accidente descubrió que podían derribar estos artefactos simplemente utilizando rayos microondas, o no sé si era electromagnetismo o lo que usaban los radares, no sé exactamente. Al parecer, por accidente descubrieron que al utilizar el electromagnetismo o rayos microondas se interfieren con la tecnología antigravedad. Y estos avanzados artefactos alienígenas no podían navegar bien cuando esa simple y tonta tecnología humana era usada. Y ojo, lo voy a repetir, la Fuerza Aérea descubrió esto por error y por eso lograron hacer que se estrellaran. Entonces, recapitulando cronológicamente, para que veas cómo todo amarra, Roswell sucede en 1947. Ese mismo año arranca la Guerra Fría con la Unión Soviética. Entra a la presidencia del país del norte Dwight Eisenhower en enero 20 de 1953, o sea, 6 años después de Roswell, y 2 años antes del Área 51, Eisenhower hace el pacto con estos seres y sale de la presidencia el 20 de enero de 1961, el mismo año que comienza a tomar popularidad las abducciones, comenzando con el incidente de Barney y Betty Hill. Más claro que eso no te lo puedo poner. Si tú todavía lo ves como conspiración o como vainas inventadas o como coincidencias, mándame $20 y yo te vendo el canal de Panamá. Porque ya tú estás predispuesto y tienes un serio caso de disonancia cognitiva. O sea, te bebiste todo el jugo de Google y Wikipedia. Y ojo, hablando de eso, si buscas el Área 51 en Google Earth, sale el globito por encima de una gran mancha azul que no dice nada. O sea, lo borraron como para que nadie sepa dónde queda. ¿Ya para qué? Y quiero que sepas que no todo esto comenzó con el país del norte. Los rusos también se reunieron con esos seres. Y antes de eso, la Alemania con N. Ya ahí estamos hablando del compa este del bigotito chiquito. Claro, sí, de allá salió Oppenheimer, Einstein, Werner von Braun, el creador de la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, todos los avances tecnológicos más importantes los tienen primero los militares y te los retienen bajo el pretexto de seguridad nacional. Y años después, se los dan a una corporación para que haga dinero vendiéndole esa misma tecnología a la población. Como por ejemplo los hornos microondas, el internet, los teléfonos inteligentes, el wifi, la inteligencia artificial. Si quieres me das tu correo electrónico y te mando la lista. O sea que yo no estoy menospreciando el ingenio humano porque digo, claro, asumo y es cierto que muchas cosas sí han sido descubiertas o inventadas por Juan González de los Palotes. El ser humano es muy creativo y es muy curioso, pero todo lo que sea revolucionario y que amenace las ganancias de una industria, no. Y fíjate que ellos no se pisan entre unos y los otros. A la industria telefónica le dieron como 25 o 30 años de tiempo para que hiciera dinero antes de soltar el internet a las masas. Y después cuando soltaron el internet, entonces se inventaron los proveedores de internet
internet para que ellos entonces sean los que hacen dinero con eso y la gente de los teléfonos inteligentes y la gente que vende routers de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Todo es negocio. Pero descubre cómo curar la diabetes para que veas qué rápido te vas a caer de un edificio. No, espera, y si te estás preguntando por qué la Unión Soviética no empezó una guerra durante el periodo de tiempo antes de que el país del norte negociara tecnología con los alienígenas. Primero porque el negocio de la Unión Soviética no se trata de andar en guerra, y además le estaban dando patadas a los gringos en la carrera espacial. También asesorados por los mismos muñequitos de otro planeta. Y segundo porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial nadie en el mundo se metía con los gringos porque ya estaban bajo la amenaza de la bomba atómica que inventó Oppenheimer, que venía de donde el man del bigotito, que también fue asesorado por los mismos muñequitos de otro planeta. Fin del comunicado. No, espera, adivina quién fue el reemplazo de Eisenhower. John F. Kennedy, el que la agencia de 3 letras asesinó por querer desclasificar todos los secretos que dejó la administración anterior, incluyendo el tema que estamos tocando. ¿O es que acaso tú crees que el sobrino de Kennedy ahora se unió a la campaña del tío Trump por casualidad o sorpresa? No creo. Ahora sí, musiquita inesperada, coño. Bueno, ya con eso te dejo en orden cronológico todo lo sucedido en cuanto a la creación, o mejor dicho, el origen de los rumores de las abducciones, lo cual nos indica una de dos cosas. O todo ha sido una gran casualidad y la gente cree en teorías de conspiración, o algo cierto hay en el fenómeno de las abducciones. Fíjate que cualquier video que veas en la plataforma del tubo rojo, claro que trate de abducciones, le pegan abajo el enlace para que vayas a Wikipedia para que creas lo que ellos dicen, porque ya tú sabes que allá te van a decir la verdad. Y que no creas en los rumores. O sea que miles y miles de personas se reportan esto y esto y esto. Pero los grandes científicos y los estudios hechos en las grandes universidades concluyeron en que no hay pruebas de que bla bla bla. Por ende es considerada una teoría de conspiración. Por cierto, hace tiempo en un episodio de los primeros aquí mismo en la plataforma les conté la historia de dónde nace el término teoría de conspiración. Ese término nace por el asesinato del presidente Kennedy. Era el que se le colocaba a todos los que no se comieron la versión oficial que ellos sacaron. Igualito el fenómeno de los edificios en... O sea que hay una explicación por la cual los edificios se caen como si fueran fichas de dominó y es más, se pueden caer sin que les peguen nada, absolutamente nada, no. O sea que si tu lógica te dice que algo debe ser cierto, tu lógica está equivocada. Es más, si lo viste con tus propios ojos, estás viendo mal. Tú crees que lo viste, pero no es cierto, además estás siendo desinformado y eres un creador de teorías de conspiración. Término que llegó a nosotros por una fina cortesía de la agencia de 3 letras que comienza con la letra C. Y ya deja de estar haciendo preguntas para las que no tenemos respuesta. Es más, cállate la boca y créete todo lo que nosotros te decimos porque nosotros somos los únicos que te decimos la verdad, ¿ok? Aunque no nos convenga, ¿ok? Ahora bien, vamos a cambiar el tema, volviendo a las abducciones, volviendo acá. Si me pides mi opinión sobre las abducciones, la verdad tengo que responderte lo mismo que diría con respecto a lo de la Tierra redonda. Mientras yo no sea astronauta y salga de aquí, yo no puedo decir que eso me consta, porque ambas teorías, y es por lógica, ambas teorías tienen puntos a favor y en contra. Pero de todos modos, si tú me preguntas a mí si yo he sido abducido, tengo que responderte que no lo sé. Lo que sí tuve una noche fue un sueño súper extraño. Advertencia. La siguiente historia es recordada como un sueño. No hay pruebas de que haya sucedido. Gracias. Una noche yo estaba solo en casa, me acosté a dormir, qué sé yo, eran como la 1:30 de la madrugada. Noten que estoy usando mi voz de sueño. Bueno, yo me dormí y tengo la costumbre de dormir arropado con una sábana. Toda mi vida he dormido así, es más, es como una costumbre que ya tengo. El tema es que me dormí y tuve un sueño súper extraño. Soñé que me subieron como una especie de nave en donde íbamos varias personas, no era yo solo. La tripulación de la nave, o sea, los que operaban la nave, eran humanos. Extraños, pero humanos. Extraños porque eran como muy altos y rubios. Pero no eran de otra especie, no eran grises, cabezones, ni nada de eso. Eran humanos. Tampoco recuerdo intercambio verbal, o sea que no recuerdo haber tenido una conversación con absolutamente nadie. Nunca nadie habló, pero yo entendía perfectamente lo que me decían. Y entendí que me dijeron que tomara asiento, que ya íbamos a despegar. Bueno, pero ya como que la música, como que no. Esto no era un avión ni nada parecido, pero por dentro la nave no tenía ventanas ni nada, solo asientos, y solo se podía ver hacia afuera a través de un monitor de video. Así como si fuera una pantalla grande al frente de donde estábamos sentados. Y recuerdo que cuando despegamos yo sentí como un acelerón que me pegó al asiento y yo miraba el monitor de video y se veía como que se estaba haciendo de noche, porque por alguna razón el sueño comenzó de día, pero en el sueño. Recuerden que me dormí como a la 1:30 de la madrugada. Bueno, para no alargar el cuento, en muy poco tiempo, o por lo menos en mi mente no lo sentí como un viaje largo, fue rápido.
Llegamos al destino y bajamos de la nave los que íbamos en el viaje como por una especie de escalera corta, pero muy extraña. Y nos bajaron en un lugar que parecía como un campo que tenía el pasto más verde que he visto en mi vida. Era un verde como esmeralda, pero un tono muy profundo. Un verde hermoso. De una vez recuerdo haber pensado, esto no se parece en nada a la tierra. Yo nunca había visto estos colores así. Entonces nos llevaron como a una torre de controles. Y los que trabajaban en esa torre llevaban puestas como unas batas blancas. Como si trabajaran en un laboratorio, algo así. La torre de control tenía aparatos súper extraños con pantallas y, bueno, si digo más detalles de ese lugar estaría mintiendo porque esos detalles en realidad no los recuerdo. Lo que sí recuerdo es mirar por la ventana de esa torre un paisaje súper paradisiaco. Vi una especie de laguna con el agua más transparente que había visto en mi vida. Estaba tan pura y transparente el agua que se podía ver el fondo del lago, clarito. Y recuerdo que uno de los que trabajaba allí me miró y me dijo, repito sin palabras porque jamás recuerdo que nadie habló, pero sí recuerdo escuchar que me dijo, ¿te gusta? Así era tu planeta al principio, pero ustedes lo fueron dañando. De repente sonó como una especie de alarma que indicaba como que ya era hora de volver a la nave y de ahí no recuerdo más nada. Ahora, recuerda que todo esto para mí es un sueño y tú sabes que uno a veces sueña pendejadas que uno no controla. Pero lo que me hizo tomar ese sueño muy en serio y me llamó mucho la atención es que cuando desperté, la sábana con que siempre duermo estaba perfectamente doblada y puesta al final de la cama. O sea, como si alguien me hubiese desarropado y la dobló y la puso ahí. Y te voy a recordar que ese día yo estaba solo en casa. Es una experiencia que todavía no, al sol de hoy no sé cómo explicar. La parte del sueño no, porque uno sueña tonterías. Pero lo de la sábana perfectamente doblada, ni idea. Son como misterios que nunca se van a resolver. Bueno, esa fue la experiencia más cercana que he tenido a ser abducido. O sea que si no hubiera sido por lo de la sábana, al final lo hubiera descartado como un sueño más. Yo no soy de soñar mucho y cuando lo hago se me olvida. Pero bueno, este sí se me quedó en la memoria. Hasta aquí vamos a llegar con la primera edición de Wake the fuck up! Sabiduría Chombal, la edición conspiranoica. Si tienes en mente alguna teoría de conspiración que no comprendes o te interesa analizar, puedes dejármelo saber en los comentarios de la plataforma, al igual que las preguntas de siempre. En el próximo capítulo volveremos a responder preguntas que he visto muchas interesantes, y recuerda que si tengo la respuesta te la doy, y si me pides mi opinión, pues también te la doy. Aquí nos basamos en los hechos y en la lógica para analizar las cosas. No nos sacamos la información del intestino grueso. Investigamos en libros y testimonios de gente que pasó por el tema en mención para traspasarte la información tal cual salió del horno. Tenemos una audiencia que no está interesada en chismes tontos que no aportan nada al conocimiento de cómo funciona lo que llamamos vida, ¿sabes? Tipo, dicen que fulano de tal le pegaba a la mujer. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, tan buen hombre que parecía así, para que lo sepas! No. Esa vaina aquí a todos nos vale ver. Aquí hablamos de cosas más relevantes y tratamos de salir de la ignorancia humana. No nos sumergimos más en ella. Ahora sí te tengo que reconocer que hablamos bastante paja, pero a veces me salgo del tema en mención, pero ¿sabes para qué? Para hablar un poquito más de paja. Pero la mayoría de las veces es paja interesante. Les agradezco el tiempo invertido. Todo lo que escuchaste hoy en este episodio tuvo la finalidad solamente de entretener y no necesariamente representa la verdad absoluta de nada. Pero de todas maneras, si algo de lo que escuchaste aquí te resuena y lo logras conversar con alguien, le das el dato para que venga y lo escuche por sí mismo. Y si no lo quiere escuchar con sus propios oídos, entonces simplemente le dices que te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.